bueno que aún estás con nosotros. Ahora te invito a escuchar el tema de hoy, que se titula Consultar a una divina, en labios de Juan Germán Ortiz. No le cambies, yo soy Mayra Melgarejo y tú estás en Creyendo lo Imposible. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Quiero que notemos particularmente el verso 13 y el verso 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl, ante el peligro que corre con los filisteos, teniéndolos en contra, y al verse desechado por Jehová, acude a una divina, a la bruja de Endor. Le pide a la divina que le haga aparecer a Samuel, quien ya está muerto, para que él le diga qué es lo que debe hacer. Lo cierto es que cuanto más alto es el puesto que se ocupa, mayor es la caída si tú te sueltas de la mano de Dios. Y aquí tenemos a un hombre llamado Saúl, quien se suelta de la mano de Dios al consultar a una adivina. Consultar a una divina es el tema que yo quiero tratar ante ustedes. Y lo quiero hacer abordando particularmente el verso 13 y el verso 14. Que hay una pregunta que quiero responder. ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones? ¿Qué implica? ¿Qué significa consultar a una divina? Déjeme decirle que nosotros vamos a pasar por situaciones adversas, difíciles. Y entonces es cuando se presenta la tentación de ir con una bruja, con alguien que te barra, que te eche las cartas del tarot, que te lea las cartas, que te dé un amuleto, que te haga una pócima, que te haga algún embrujo, que haga algo, pero simplemente eso, ¿qué implica? Consultar a una divina implica, en primer lugar, una rebelión. Es una rebelión. No es otra cosa más que una rebelión. Es ser rebelde, ponerse un traje, el traje de rebeldía delante del Señor. Es una rebelión en contra de una persona divina. De una persona divina. Así murió, fíjense bien. Así murió ¿quién? Murió Saúl. ¿Por qué?
por su rebelión. La palabra lo dice con que prevaricó contra Jehová. La verdad es que es fácil ser líder de los demás. Lo difícil es ser líder de uno mismo. Ahora, aquí tenemos a un líder capaz de dirigir a un pueblo, Saúl, líder de los demás, pero incapaz de dirigirse a sí mismo, ser líder de sí mismo. Podría yo decirles, aquí tenemos a alguien que es un Gabino Barrera, que no entiende razones andando en la borrachera. ¿Qué hace Saúl en su rebeldía o para llegar a ser un rebelde? Bueno, sustituye el plan de Dios por su propio plan. Pero hay algo más. Va a consultar en una situación en contra de los filisteos, a consultar a una adivina. ¿Qué está haciendo cuando consulta a la adivina? Pues acudir, podríamos decir, a las puertas mismas del infierno para pedir ayuda. ¿Cómo puede ser posible que un siervo de Dios acuda a las puertas de la oscuridad del infierno para pedir ayuda? Es más, hace dos cosas más. En primer lugar, se rebaja. Él es el rey, él es una persona que sirve a Dios y se rebaja ante la necesidad que él tiene y en la búsqueda de ayuda. Pero hace algo más, disimula, porque se tiene que disfrazar para que la bruja, para que la adivina en un momento dado no lo identifique, como Saúl, el que perseguía a las adivinas, En otras palabras, si quisiéramos sacarle un retrato a Saúl, lo retrataríamos con las armas levantadas en contra de Dios. Es decir, Saúl es levantado en armas en contra de Dios. Pero hay algo más. No solo es una rebelión en contra de una persona divina, sino es una rebelión en contra de una palabra divina. La palabra divina, ¿qué dice? Saúl prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Déjame decirle que nosotros enseñamos la Biblia, pero la Biblia no es para enseñarla. Déjeme decirle que nosotros tenemos la Biblia, pues aquí tenemos un ejemplar, pero la Biblia no es para tenerla. Déjeme decirle que la Biblia es para guardarla. Y el problema es cuando nosotros no guardamos, cuando no obedecemos, cuando no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero decirles que el ataque que vamos a recibir del diablo no solo es para hacer lo mal, sino para no hacer lo bueno, para no hacer lo bueno. Hay que tener cuidado con las circunstancias, hermanos. Yo les he hablado de esto en las últimas semanas. Cuidado con guiarse por lo que nosotros estamos viendo, percibiendo, sintiendo, inclusive sintiendo. Hay que tener cuidado con las circunstancias. Orillado por las circunstancias, ¿qué es lo que él razona, cree y hace? Un holocausto. Pero ese holocausto no era necesariamente algo malo, pero no era algo agradable a Dios. Él no debería de haber hecho eso. Y eso fue una tacha en contra de Saúl. Hay que tener cuidado con las circunstancias. Cuando usted está enfrentando una situación, por muy negra y adversa que sea, no se guíe por eso. Pregúntele a Dios, a través de eso, ¿qué es lo que usted necesita entender, comprender, creer o hacer? Pero no se guíe por eso, porque a veces el diablo pone todas esas circunstancias, ¿para qué? Para llevarnos a algo que a Dios no le agrada. Déjeme decirle que se guía por las circunstancias. Hay una urgencia. La urgencia del momento es lo que manda en lugar de lo que manda la palabra de Dios.
Yo quiero decirle una cosa, no obedecer la palabra no implica que no esté sujeto usted a ella. Ahora, no obedecer la Biblia no implica que no estemos sujetos a ella. ¿Qué entonces debo de hacer? Usar mi voluntad. Yo tengo una voluntad. Esa voluntad la tengo que usar. Si no la uso yo, la va a usar el diablo. La va a usar. ¿Para qué tengo que usar mi voluntad? Para rechazar todo aquello que me quiere llevar a desobedecer la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tronarle los dedos a la rebelión. La segunda, retroceso. Cuando yo consulto una divina, estoy, en vez de yendo adelante como cristiano, como el cangrejo. ¿Sí saben cómo caminan los cangrejos? Bueno, pues hay rumores de que para atrás. ¿Sí? Entonces consultar a una divina implica un retroceso. Un retroceso al consultar la obscuridad. Al consultar la obscuridad. Al consultar la obscuridad. ¿Por qué murió? ¿Por qué muere Saúl? La Biblia dice porque consultó a una adivina. Por eso, nomás por eso murió Saúl, por andarse metiendo en las patas de los caballos. Déjeme decirle que en Inglaterra hay aproximadamente unos 43,000 brujos y brujas. Se dice que en Alemania hay como unos 100,000 brujos y brujas. Lo cierto es que miles y miles de personas buscan solucionar sus problemas, tienen un problema y entonces van a que les den una barrida, que les hagan un embrujo, que los pongan en medio de un círculo, que les avienten las cartas. ¿Me explico? Y uno piensa que como cristiano puede también hacer eso, y eso no va a tener ninguna consecuencia. Pues déjeme decirle que va a tener más consecuencias que las que uno piensa. Miles y miles de personas buscan solucionar sus problemas. Hay otros que hurgan en la oscuridad para conocer el futuro, saber su futuro. O hay otros que acuden a una divina para vengarse de alguien, del ex o de la ex. ¿Me explico? O de la que vive ahora con el ex. Entonces buscan la oscuridad. ¿Para qué? Para vengarse de sus enemigos, apelando a ocultistas o a brujos en un momento dado. ¿Cuál es el engaño? Hay un engaño en esto. El engaño, Satanás lo presenta haciéndote pensar que no hay nada de malo en indagar el futuro o lo que es desconocido sin acudir a Dios. Pero aquí tenemos un reproche. La palabra hace un reproche. Es decir, este reproche se lo hace a Saúl cuando dice porque no consultó a Jehová. Y sí consultó ¿a quién? A una adivina. A una adivina. Consultó a una divina. Déjeme decirle que hay oscuridad en la astrología. Mejor que andar consultando los astros, yo voy a consultar al que hizo los astros. Hay oscuridad en un horóscopo, en el espiritismo, en el hipnotismo, en la meditación trascendental, en el sortilegio, en la hechicería, en el karma, en los mediums, en libros. La verdad es que no debiéramos llamarle a esta divina bruja, porque no es propiamente una bruja, aunque a lo mejor sí es una bruja. La verdad, pues no la conocí yo dependo de lo que dice la Biblia. Muchos piensan que no debiera de llamarse bruja, sino más bien un medium. ¿Qué significa un medium? Bueno, alguien que habla entre dientes. La verdad es que los demonios no hablan entre dientes, los demonios hablan bien clarito la voz que personalizan. Cuando intervienen ellos y están dentro de una persona, y están controlando a esa persona y están actuando como una persona, van a imitar la voz y los rasgos, los caracteres,
la forma de ser de esa persona. No hablan entre dientes, quizá el medium sí, pero los demonios hablan bien claros cuando imitan usando la voz de la medium. Por eso está prohibido, hermanos, buscar ayuda, aún si un ángel de luz se apareciera. Dirá usted, pero pastor, se me apareció un ángel. Pues hay que tener cuidado, porque aún dice la Escritura que si un ángel de luz se hace presente y tiene un evangelio diferente, sea anatema. Hay algunas sectas, no quiero mencionar sus nombres, pero se basan en que sus fundadores tuvieron la visita de seres de luz. Ahora, un retroceso al contravenir la obediencia. Fíjese bien, no solo la oscuridad, sino la obediencia. No consultó a Jehová. ¿Qué hace Saúl? Intenta consultar a Jehová. La Biblia dice que no consultó a Jehová. Ahora, la realidad es que no consulta a Jehová de una manera sincera, de una manera arrepentida, de una manera penitente, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Simplemente lo hace en forma, pero no como un penitente. Yo quiero decirles una cosa. La Biblia dice, Samuel dice, que es mejor obedecer que andar haciendo penitencia. Usted puede darse golpes de pecho, pero es mejor que usted obedezca la palabra. Es mejor hacerle caso a Dios que andar haciendo sacrificios. La tercera cosa, consultar a una divina implica no solo una rebelión, no solo un retroceso, sino un resultado. Y esta es la parte más difícil del pasaje. Un resultado que implica tragedia, tragedia, tragedia. Fíjense lo que dice, por esta causa lo mató. Y uno se pregunta, ¿a quién? Y uno tiene que responder, a Saúl, a Saúl. Y uno pregunta, ¿por cuál causa? ¿Por cuál causa? Pues por algo tan simple, entre comillas, como haber ido a consultar a una adivina. Esa fue la gotita que derramó prácticamente el vaso. Haber consultado a una adivina. Yo quiero decirle que Saúl tiene buena iniciativa y tiene muy mala acabativa. En otras palabras, Saúl es una persona que empieza bien, pero termina mal. El problema no es empezar, hermanos. El problema es terminar bien. Lo es en el ministerio, lo es como persona, uno, y lo es como siervo, o como rey, o como siervo de Dios. Ahora, el final trágico de Saúl nos muestra tres cosas. Quiero que las noten muy bien. La primera, el pecado. El pecado. El pecado de los pecadores lo va a alcanzar tarde o temprano. La segunda cosa, la grandeza de un hombre no puede exceptuarlo del juicio de Dios. Dirá usted, no, pero es que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy allá, yo soy acá. Pues usted será las arañas, pero lo cierto es que usted se va a sentar en un banquillo delante de Dios y la palabra se va a presentar delante de usted y le va a acusar. Número 3, la desobediencia es homicida. ¿Qué quiere decir eso? Si usted desobedece, no espere bendición. Y tenga cuidado, porque la desobediencia mata. Ahora a mí no me gusta, pero no estoy para decir lo que me gusta o no me gusta. Eso es lo que dice la Biblia. Por esta causa, ¿qué? Murió. Lo cierto es que cuando los filisteos llegan y con el ánimo de burlarse de Saúl o simplemente de torturarlo y de hacerlo sufrir, no lo pueden hacer, por una sencilla razón, porque estaba muerto. Y no solo él, fíjese bien, no solo él, sino también sus hijos.
Déjeme decirle el último pensamiento, un resultado que implica traspaso. No solo tragedia, sino traspaso. Traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hay un olvido que muchos de nosotros como cristianos nos llega. Olvidamos frecuentemente que somos invitados. Somos invitados. Somos solamente eso, invitados a la obra de Dios. Es decir, Dios nos ha extendido simplemente una invitación. Es un privilegio venir y servir en el reino de Dios. ¿Dónde vemos eso? Pues en el hecho de que Dios traspasa el reino, el trono de Saúl a David, un hombre hecho al corazón, conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no aceptamos esa invitación y servimos como invitados, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en mi caso, si Juan no funciona a lo que Dios lo invitó, ¿qué quiere decir eso? Pues que Dios tiene unas docenas de otros Juanes que pueden venir y ocupar mi lugar. Es más, si no encontrara Juanes, hay muchas piedras. Y entonces, ¿qué puede hacer? Pues aún hacer que las piedras que hablen. De modo que uno está en un espacio. ¿Lo aprovechas o lo aprovechas? Si no lo aprovechas, Dios se va a conseguir una persona conforme al corazón de Dios. Es triste, no solo que Saúl y además sus hijos, noten ustedes también sus hijos, hayan muerto. Pero es trágico que le hayan quitado el trono. Y entonces Dios dijo, llamen a escena a David. Y entonces el pastorcillo va a ser levantado con todo y callado y va a venir y servir en el lugar de Saúl, lugar que Saúl no supo, no quiso aprovechar. Déjame decirle que la iglesia anda buscando siempre mejores métodos. Pero déjeme decirle también que Dios está buscando mejores personas. Personas que no se suelten de la mano de Dios. En síntesis, ¿cuál es el pecado de Saúl? Que en un momento dado se suelta de la mano de Dios al consultar a una adivina. Yo sé que a usted le han ofrecido, pues, ve a ver a este brujo, hazte esto, hazte aquello. Hay que tener cuidado, porque uno se contamina. Y no solo se contamina uno, porque usted instala un demonio en su familia, después para sacarlo va a estar en chino. Y los demonios hablan en chino, a veces. Y ese demonio va a brincar de su familia, de su persona, a otra persona, a otra persona, a otra persona, a otra persona. ¿Y qué va a ir haciendo? Destruyendo, 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 destruyendo. Yo quiero animarle a que tome hoy una decisión, la decisión de no soltarse de la mano de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga. Pero las circunstancias, pastor, me están diciendo esto, no le haga caso a las circunstancias, no se guíen. Pero hay esta situación que estoy viviendo, no se guíe por eso. Guíese por lo que Dios dice. Y si lo hace, la victoria va a ser suya, tarde o temprano. Porque Dios va a bendecir a aquel que no se suelta de su mano. Sol de paz. Ya lo escuchaste, debes de obedecer lo que dice la palabra de Dios, debes de hacer caso a lo que Dios te está diciendo, lo que Jesús quiere para ti. Aléjate de todas las cosas que te van a llevar a desobedecerle. Así que
No lo pienses más. ¿Quieres que te ayudemos a explicarte un poquito más acerca de esto, a poner tus planes en las manos de Dios? Llámanos 5566-9163, 5566-9163 o 10-350046. Y también recuerda que te esperamos Zarco 50 a las 9, 10 y cuarto y 1 y cuarto. Así que no le cambies, sigue con nosotros en este tu programa, Creyendo lo Imposible.